esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Así como están, hermanos, en sus lugares, voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, vamos a leer los versos del 21 al 28 para terminar este capítulo. 1 de Samuel, capítulo 1, del versos 21 al 28. Así como están sentados, hermanos, vamos a leer esta porción de la palabra. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, y en el verso 28 nos unimos todos. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, a ver, hermanos, a ver. ¿Estamos leyendo bien? Versículo 22. ¿Sí? ¿Leemos bien? Claro, que se les entienda. Ok, versículo, leen nuevamente, hermanos, versículo 22. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Juntos, ahora yo, por mi parte, se le entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Les preguntó el hermano Benjamín sobre quién hablamos la semana pasada, y como que me di cuenta que había un silencio, algo grande, algo fuerte, y bueno, me puse a reflexionar muchas cosas, y una de ellas fue del tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo puedo darle valor a mis palabras? Antes de iniciar el culto, se acercó una hermana y me dice: pastor, usted dijo que iba a traer una canasta, ¿y dónde está? Hasta en ese momento me acordé, es cierto, ¿dónde está la canasta, verdad? No la traje. Y bueno, eso a mí me podría justificar de muchas maneras, ¿verdad? Y decir, estuve muy ocupado, nadie me lo recordó, los hermanos ni se acuerdan, podría yo pensar y creer que eso me justifica a mí, ¿verdad? Pero siendo sinceros y honestos, digo yo, nada me justifica. Yo dije una cosa y no lo hice. Y creo que eso es muy importante, es muy necesario, es al inicio. Ahorita que venga Raúl no pasa, está hasta el final. Bueno, también hace falta el apuntador. Entonces, bueno, les decía, estaba yo analizando, ¿cómo podemos darle valor a nuestras palabras?
Yo recuerdo que de pronto yo he tenido que decirle a alguien, a mis hijos, a mi familia, ¿sabes qué? Esto no se hizo, esto debió haberse hecho, esto se hizo así. Pero yo me formo una idea, un concepto de todos y digo, bueno, esta persona cumple lo que dice, esta otra persona no, esta persona busca pretexto, esta otra pues trata de justificarse siempre. Y bueno, creo que ustedes también, o tal vez yo sea el único que piensa así, pero yo creo que sí, vamos conociendo a las personas con las que nos rodeamos y vamos diciendo, bueno, sí, el vecino sí es muy cumplidor, ¿verdad? O ese presidente que tenemos de la colonia también cumple lo que dice, o el maestro, el líder, no sé, las personas que nos rodean. Vamos nosotros teniendo un concepto de cada quien y creo que en ocasiones podemos hablar muy bien de alguien, pero en otras ocasiones no tanto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo yo darle valor a mis palabras? La semana pasada iniciamos este estudio sobre Ana y dijimos que debemos de poner la fe en acción. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué manera ponemos nuestra fe en acción entonces? ¿Se acuerdan? Bueno, les estoy tratando de recordar lo que vimos la semana pasada porque el día de hoy vamos a concluir con este capítulo que nos narra la historia del nacimiento de Samuel, pero Samuel vemos de que no solo cumplió el propósito para lo cual Dios lo trajo a este mundo, sino su mamá también, desde un principio, desde el inicio de la historia, vemos que ella también tuvo mucho que ver en este servicio que Samuel ofreció delante de Dios. Pon tu fe en acción, dijimos la semana pasada, y lo íbamos a hacer mirando a nuestro alrededor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y vamos a mirar, porque la historia comienza y nos dice, ¿verdad?, que había en tal lugar esta persona que se llamó y que tenía 2 esposas. Nos da la historia, la narración, el contexto de cómo vivía la gente en ese lugar. También dijimos que para poner la fe en acción tenemos que traer nuestras cargas delante de Dios, tenemos que poner nuestra petición, nuestra necesidad, tenemos que buscar esa comunión con Dios. Tenemos que compartirlo también con otros. Muchas veces nos quedamos con algo que nos aflige, que nos preocupa y no podemos solo seguir adelante con esta situación. Pero también tenemos que ver el resultado de Dios. El resultado de Dios es algo grandioso, es algo poderoso. Estábamos entonando las alabanzas y no puedo dejar de pensar y de analizar la manera en cómo venimos tal vez delante de Dios un domingo como el día de hoy. Probablemente algunos traen preocupaciones, problemas que están pasando, necesidades, pero yo creo que eso no nos debe de quitar el gozo de poder presentarnos delante de Dios. La semana pasada veíamos la historia de Ana y decíamos, bueno, yo les compartía, Ana venía con tantas aflicciones porque no solo tenía ese pendiente, esa necesidad de que no podía ser madre. Aparte de eso, Penina, la otra esposa de Elcaná, la asediaba, la agredía, la molestaba, la insultaba. Ella tenía los problemas en casa, se le agudizaban a gran escala, de tal manera que cuando llegaba al templo, al tabernáculo, al lugar de reunión, cuando llegaba a ese lugar de adoración, ella no se podía concentrar probablemente en esto, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra de Dios que ella derramó su alma, ella presentó su necesidad delante de Dios, y después de haber hecho esto, es cuando vemos cómo dice que se levanta del lugar, adora a Dios, regresa a su casa, y es aquí donde nos vamos a concentrar para el estudio del día de hoy. ¿Cómo
dar valor a mis palabras. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a que nos concentremos, a que le pidamos a Dios, acompáñame a orar, vamos a orar en este momento. Y yo te invito a que hables con Dios y le pidas que Él hable a tu vida. Que no sea únicamente las palabras del hermano Raúl que está diciendo o lo que se le ocurrió. Pídele a Dios que hable a tu vida. Y si tú verdaderamente vienes con la intención de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar. Pero si estamos dudando, probablemente no sucedan otras cosas y salgamos igual, ¿verdad? La intención el día de hoy es que todos seamos retados, seamos desafiados con la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, porque en todo momento nos ayuda, en todo momento nos recuerda lo que tenemos que hacer y en todo momento podemos venir delante de ella. Bendito Dios, gracias por cuidarnos, gracias por salvarnos, gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Queremos suplicarte que hables una vez más a nuestras vidas, que nos ayudes y que nos impartas lo que necesitamos. Escucha nuestras voces, escucha la voz de tus hijos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 1, de los versículos 21 al 28, que ya leímos en este momento, y quiero que ustedes me acompañen o escuchen. Quiero leerlo en la traducción en lenguaje actual. Se me hace muy interesante la forma en cómo lo describe, en cómo lo dice. Dice: al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda, Elcaná fue a Silo y con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Elcaná le dijo: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron el niño al sacerdote Elí, y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí este niño y Él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Esto es lo que nos cuenta la palabra de Dios respecto a la historia del nacimiento de Samuel. ¿Cómo dar valor a mis palabras? El lenguaje que nosotros tenemos como seres humanos es el vehículo o es la manera en la cual nos comunicamos. De esta manera, con este lenguaje, con nuestras palabras, establecemos relaciones también. Bueno, yo puedo hablar diferentes tipos de lenguajes, pero hoy vamos a hablar únicamente del lenguaje hablado, de la forma de expresarse verbalmente. Y cuando hablamos acerca de esto, hermanos, debemos de recordar que nuestras palabras tienen gran importancia. Nuestras palabras tienen una gran importancia, son demasiado importantes porque nosotros podemos animar a alguien o tal vez desanimarlo. Las palabras que nosotros decimos pueden hacer que movilicemos a alguien o que tal vez los hagamos a un lado, ¿sí? Las expresiones que nosotros hacemos o que nosotros damos a conocer vienen a reafirmarse con lo que decimos, pero lo que nosotros hablamos se complementa también con lo que hacemos. Porque si nada más hablamos y no decimos y no hacemos, entonces seguramente va a suceder que me van a conocer así como que, bueno, el hermano dijo, pero no hace, ¿verdad? Y bueno, yo no quiero que pase esto.
Y yo creo que eso es algo que nosotros tendríamos que tener presente, más aún cuando nos comprometemos para hacer algo. La semana pasada hablamos algo acerca de esto, sobre lo que Ana le pidió a Dios, pero también fue una oración comprometida. No solo pidió, sino también se comprometió. Y esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Nuestras palabras a veces pueden perder su valor, por lo que nosotros debemos de poner atención y cuidar lo que decimos para reafirmarlo con lo que hacemos. Las palabras entonces tienen gran importancia. Nosotros podemos prometer o podemos decir como algunos, mejor no prometo, ¿verdad? Y si puedo, entonces lo hago. No le prometo nada, me dijo alguien una vez. Bueno, es bonito comprometerse, porque el comprometernos nos ayuda o nos motiva a esforzarnos por lograr cumplir aquello que hemos dicho. Pero si nos acostumbramos y decimos mejor no me comprometo, probablemente estaremos cayendo en el mal hábito de decir, bueno, es que si se puede, si es que me acuerdo, si es que sucede, pues qué bueno, y si no, pues lo bueno es que no dije nada. Son importantes los hechos. En definitiva, el verdadero valor de la palabra, mis hermanos, está en lo que se dice, pero también en lo que se hace, definitivamente. En este pasaje del libro de Samuel, mis hermanos, que acabamos de leer, que ya leímos, yo encuentro un ejemplo y una enseñanza muy grande que quiero compartir con ustedes al cumplir la palabra. Definitivamente, los compromisos que hacemos con Dios deben ser cumplidos en su totalidad. ¿De quién depende que yo cumpla ese compromiso con Dios? ¿De quién? De mí, de ti, de cada uno de nosotros. A veces alguien puede decir, ¿verdad?, justificándose, no, es que yo tenía muchas intenciones o muy buenas intenciones de cumplir aquello a lo que me comprometí, pero pasó esto, vino la enfermedad, vino este problema, vino la recesión económica, vino el COVID, y bueno, así nos encontramos entonces que si nos vamos únicamente a basar o a depender de las circunstancias, nunca podremos cumplir lo que prometemos. Y es necesario entonces cumplir esos compromisos que hacemos con Dios. Deben ser cumplidos en su totalidad y depende de ti, depende de mí que esto se lleve a cabo. En esta segunda parte del relato que iniciamos la semana pasada sobre el nacimiento de Samuel, vemos de que sí se puede confiar en Dios. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Bueno, a mí me hubiera gustado que se escuchara todas esas voces de los que están aquí presentes, pero escuché solo algunas cuantas. Pero yo creo de que sí, todos podemos confiar en Dios, y verdaderamente cuando nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Él, vamos a poder ser ejemplo de confianza. En esta historia de Samuel vemos de que sí se puede confiar en Dios. Entonces veamos nuevamente a través del ejemplo de Ana lo que es dar el valor a nuestras palabras. En primer lugar, hermanos, vamos a dar valor a nuestras palabras al ser intencional en cumplirla. ¿Cómo es ser intencional? Bueno, yo dije que iba a traer la canasta. Entonces, inmediatamente debía haber puesto un recordatorio, tal vez en el celular, o decirle a mi esposa, oye, acuérdame de la canasta, decirle a mis hijos, no sé, decirle a varios, ¿verdad? Porque de pronto se me olvidan las cosas y estoy pensando en eso, no lo olvido. Durante la semana tal vez empezar a investigar dónde venden esas canastas o encargarle a alguien que vaya por ese lado. Eso es ser intencional, eso es buscarlo, eso es no olvidarme o no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Entonces, para darle valor a nuestras palabras tenemos que ser intencional en cumplirlas. Ha pasado un año después de que Ana vino al tabernáculo de reunión, donde Ana vino y empezó a pedirle a Dios, pero a pesar de que ya sucedió un tiempo considerable, ya pasó un año, ¿saben qué?
Ana no se ha olvidado de su compromiso. ¿Estamos de acuerdo? El versículo 21 que ya leímos inicia diciendo: ya se me perdió por aquí, permítanme tantito. Cuando Elcaná subió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, desde el versículo 20 nos dice: Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo. Entonces se nos está recordando que ya había pasado un tiempo. ¿Cuántos de nosotros recordamos esos compromisos que hicimos después de un año? O a veces decimos: bueno, es que ya pasó mucho tiempo, yo creo que ya no pasa nada si no lo hago, ¿verdad? A veces yo me pongo a pensar cuántos hacemos compromisos al inicio del año y son propósitos de año nuevo que esperamos cumplir, pero muchas veces sucede que pasa una semana, la próxima pasa otra semana y para el próximo mes mejor, y así cuando nos damos cuenta ya estamos a mediados de julio. ¿Y cuántos sí iniciaron para cumplir su propósito de año nuevo? Yo no sé si tus propósitos de año nuevo fueron cuestiones materiales, tal vez intelectuales, estudiar más, tal vez económicos, obtener mayores ingresos, o tal vez espirituales, comprometerse más con Dios, leer más la Biblia, orar más, estar más activo en el servicio. ¿Cuáles fueron esos propósitos de año nuevo? Yo no sé si los sigues teniendo presente o no precisamente de año nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la vida cristiana y nos acercamos a Dios y decidimos rendirle nuestra vida a Dios, también muchas veces hemos hecho compromisos. Yo hice muchos compromisos. Yo no sé, yo pienso, yo quiero creer que tú también los hiciste. Y es así cuando de pronto nos encontramos con personas que inician muy activas en la vida cristiana, empiezan sirviendo, empiezan con muchas ganas, con mucha devoción, y sin embargo con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, vemos que esto va disminuyendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo olvidamos? El valor de nuestras palabras, de tu palabra, de mi palabra, es muy importante. No olvidarlo. Elcaná, yo creo, con lo que veo aquí en esta historia, de que también era una persona que cumplía sus compromisos, porque dice que él iba cada año, cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor. Cuando inicia la historia con Ana, no se nos dice que Elcaná haya hecho una promesa. Sin embargo, aquí ahora sí vemos que dice que él cumple su promesa de ofrecer ese sacrificio anual. Seguramente Elcaná mucho antes ya se había comprometido, tal vez también tuvo una necesidad, no lo sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos da más detalles acerca de esto o del compromiso que él había hecho. Lo cierto es que sí nos lo pone aquí y dice que él subió nuevamente a cumplir ese compromiso anual. Año con año él cumplía algo a lo cual se había comprometido. La palabra nos dice: nuevamente subió a ofrecer su sacrificio. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántos de nosotros hicimos un compromiso el año pasado y todavía lo seguimos recordando? O bueno, ya pasó un año, ya no es necesario, ya no es tan importante. Creo que nadie se acuerda. Yo creo que hay gente, hay personas aquí mismo, ustedes mismos son personas que se esfuerzan por cumplir esos compromisos, y gloria a Dios por estos compromisos cumplidos por cada uno de los que deciden cumplirlo, ¿verdad? Desafortunadamente no todos son así. Está el grupo de los que sí cumplen y el grupo de los que no cumplen. ¿En qué grupo me encuentro yo? Debería ser una pregunta de reflexión en este momento.
el grupo de los que cumplen o en el grupo de los que no cumplen. O tal vez como una vez una niña me dijo, es que no tengo amigos, pero tienes compañeritos que sí te hablan. Bueno, son medio amigos. Yo creo que no, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes podrían decir, bueno, yo no soy de los que cumplen, pero sí de los que medio cumplen. Bueno, recordemos que delante de Dios siempre ha habido dos caminos nada más. O estás en el reino o estás fuera del reino. En el jardín del Edén, recordemos, existía el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Del bien y del mal. El árbol de la vida, ¿sí? Y siempre ha existido únicamente dos caminos. Entonces, ¿en qué grupo nos encontramos? ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿En el grupo de los que sí cumplen o en el grupo de los que no cumplen? Alguien diría, ¿verdad? Como dije yo, bueno, pues ahí vamos. Lo importante es esforzarnos, y yo creo que hoy es un buen momento, es un buen día para poder reflexionar y reaccionar a lo que estamos viviendo. Este primer libro de Samuel, la historia inicia con el llanto de una mujer piadosa, una mujer que confiaba plenamente en Dios. Su nombre es Ana. Mientras el pueblo de Israel clamaba por un rey, Ana estaba clamando por una bendición mayor para ella, en este caso por un hijo. ¿Cómo podemos nosotros trasladarlo a nuestros tiempos? En nuestra sociedad contemporánea, ¿cómo estamos viviendo? El día de hoy, hermanos, es muy triste saber y escuchar cómo cada vez más y más de forma frecuente encontramos personas que promueven el aborto, que promueven este tipo de prácticas, cuando también sabemos que hay personas que desean esa bendición, desean con todas sus fuerzas el poder tener esa dicha de ser madres. Y sin embargo, el día de hoy nuestra sociedad piensa todo lo contrario, la mayoría. Hoy se les dice a las mujeres que es mejor no tener hijos porque esto frustra tus metas, tus anhelos, tus propósitos. Bueno, hoy no vamos a hablar del aborto, ¿verdad? Pero sí lo quise mencionar porque contrasta esta historia, ¿verdad?, con lo que sucede en nuestros tiempos. El día de hoy muchas personas quieren alejarse del cumplimiento de los mandamientos de Dios para ejercer una supuesta libertad plena, pero muchas veces estas personas no están dispuestas a pagar las consecuencias de lo que el día de hoy se promueve. El bebé Samuel era un recién nacido cuando Elcaná dice: es momento, es tiempo nuevamente de ir al congreso anual de adoradores. Iba Elcaná todos los años y él no se olvidaba porque tenía que cumplir su promesa, pero acababa de pasar un año. ¿Cuánto tiempo tarda un bebé en nacer? 9 meses, ¿verdad? Bueno, 9 meses más 3, tal vez, si hablamos de que era un año exacto, no se nos dice, probablemente fue poquito menos, poquito más, no lo sabemos, pero bueno, el bebé probablemente tendría 3 meses de nacido. Entonces Ana, que está consciente de su compromiso con Dios, dice: no, yo el día que lo lleve va a ser para entregarlo. Entonces le dice a su esposo: no voy a ir hasta que el bebé pueda comer solo, o sea, destetado, dice la versión de la Reina Valera 60, ¿verdad? Que ya no tome pecho, ¿verdad? Si lo entregaba en ese momento, pues ¿cómo iba a sobrevivir Samuel? Sería muy difícil, ¿verdad?, que alguien lo atendiera o lo cuidara en esa condición. Por eso ella dice: no, hasta que ya esté listo, entonces yo voy a ir y no me he olvidado de ese compromiso que hice con Dios y voy a cumplir con mi palabra. Ella daba mucho valor a su palabra. No podía entregarlo antes que el niño pudiera probar alimento, ¿verdad?, por sí solo. Tenía que cumplir esa responsabilidad que ella tenía como madre. Es así como le explica de esta manera Elcaná. Ella no estaba pensando y bueno, sí, vamos, finalmente
pues como que pues Dios ya me dio esta bendición, ¿cómo me la va a quitar? Como algunos dicen, ¿verdad? Es que no puedo porque no tengo, pero Dios me bendice, pero pues no es para que ya me desligue de esto. Bueno, algunos como que se me olvida, ¿verdad? Que me comprometí a hacer algo. Ana pudo haber hecho esto también, ¿verdad? Bueno, voy y como que ya se me olvidó. Además, ¿quién me va a pedir cuentas de esto? Es muy difícil, pero muy fácil caer en esta situación. Ella no pensaba de esta manera. Nuestro pensamiento, mi pensamiento, yo creo, me pone a pensar y debe ser similar al pensamiento de Ana aquí en esta historia. Yo le prometí algo al Señor y si Él concedía mi petición, yo lo he hecho. Le he dicho: Dios, ayúdame en esta situación difícil para mí. Ayúdame por favor en esto que yo no puedo hacer. Y si tú me lo concedes, yo te prometo hacer esto. ¿Cuántos de aquí han hecho algo similar? ¿Cuántos de aquí, hermanos, de pronto nuestra oración ha sido algo similar? Pero una vez que Dios cumple lo que le pedimos, a mí se me olvida que yo le prometí hacer algo a Dios. Y pienso que Dios lo va a pasar por alto, porque no me va a obligar a hacerlo. Y probablemente creemos que sí, Dios ya no se acuerda y nos deja hacer. Pero aquí el que está fallando soy yo. Eres tú. Recuerda por un momento, ¿has prometido algo al Señor? Yo no sé si tal vez tendríamos que dedicar unos segundos, unos minutos, ahorita mismo, tú que me estás escuchando, y recordar, ¿has prometido algo a Dios? Cumple tu promesa. Tienes que ser intencional en cumplirla. Es la recomendación del día de hoy. Cumple tu promesa. Tienes que ser intencional en cumplirla. ¿Cómo puedo darle valor a mis palabras también? Al recordar que Dios siempre cumple. Bueno, pero es que yo le pedí un coche último modelo, ¿verdad? Y no me lo ha cumplido. ¿Será que a eso se refiere que Dios cumple lo que promete? En la Biblia encontramos promesas de Dios. Definitivamente, hay muchas promesas de parte de Dios y que siempre se han cumplido. Pero a veces podría yo enfocarme en algo que únicamente satisfaga mis deseos, mis deleites, mis emociones. Y eso es lo que yo estoy esperando de Dios, que Él cumpla eso, y por eso alguien podría atreverse a pensar que Dios no le ha cumplido. Pero no, pon atención, Dios cumple lo que promete y tú tienes que recordar eso todo el tiempo. La palabra de Dios para todos en el versículo 23 que estamos leyendo dice: el esposo de Ana le dijo: haz lo que te parezca mejor, te puedes quedar en casa hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido, que el Señor haga lo que has dicho. O sea, está involucrado ahí lo que Ana había dicho. No se ha olvidado el Caná también de que Ana tenía un compromiso con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: haz lo que mejor te parezca, acordó el Caná. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Se me hace muy interesante esto, ¿verdad? Y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. ¿Por qué? Porque muchas veces, por mis propias fuerzas, por la forma de pensar que yo tengo, muy humana, muy razonable, quisiera yo decir, pero no es así, falta de fe tal vez sería la palabra correcta, es que yo no cumplo muchas veces lo que he prometido.
El Caná le dice a su esposa, y que el Señor te ayude a cumplir eso que tú has prometido. Y esa debería ser nuestra oración, yo creo, muchas veces. Dios, ayúdame a cumplir eso que yo te dije, porque por mí mismo es muy difícil que yo lo haga. No debería de justificarnos nada, ¿verdad? Como lo dije al inicio. Y tal vez yo pregunto nuevamente, ¿tú tienes presente que Dios cumple su promesa? Pero tal vez en el diario vivir de este mundo, con tantas situaciones que nos agobian, problemas en el trabajo, problemas en la colonia, con los vecinos, problemas dentro de la misma casa, puede ser que de pronto lleguemos y nos sintamos tristes, nos sintamos olvidados, nos sintamos apachurrados, desconsolados, y creemos que Dios no cumple su promesa. He escuchado a muchas personas decir de esa manera: es que creo que Dios ya se olvidó de nosotros, es que creo que Dios no se acuerda de mí. No, yo quiero decirte esta mañana, Dios no se olvida de ti. Y dice la palabra en el versículo 19 que vimos la semana pasada: y el Señor se acordó de Ana. Y vimos también de que el Señor se acordó de Raquel, el Señor se acordó de Saraí, el Señor se acuerda de nosotros, dice el libro de los Salmos. Dios no se olvida de ti. Así de que si tú has llegado a dudar en algún momento de que Dios se ha olvidado de ti, déjame decirte de que no, porque Dios cumple lo que promete. Y aquí otra recomendación tal vez sería, ¿verdad? Cuando mi débil esfuerzo para orar falla, porque muchas veces ya no quiero orar. Algunos han dicho, porque sí los he escuchado, ¿verdad? Es que ¿para qué oro si de todas formas no sucede nada? ¿Tú crees que no sucede nada? A veces han pasado años para que alguien pueda ver la promesa o lo que le ha pedido a Dios cumplirse en sus vidas. He escuchado testimonios, he sabido de situaciones donde han tenido que pasar años para que se vea hecha realidad una petición delante de Dios. ¿Y por qué podría decir la persona, verdad? ¿Por qué Dios, si cada mañana, todos los días de mi vida me arrodillo y me encomiendo a ti y te lo pido diariamente, ha pasado un año, ha pasado otro y no sucede nada? Yo sigo pidiéndote porque tengo la misma necesidad, tengo el mismo problema. ¿Y qué diría Dios? Es que no se trata únicamente de esto. Esto que está pasando en tu vida, yo lo estoy usando, o a ti te está sirviendo para tener comunión conmigo, para que te acerques a mí, porque si yo te concedo inmediatamente lo que tú me estás pidiendo, probablemente tú te olvidas inmediatamente de que prometiste servirme, prometiste comprometerte, y muchas veces esto puede suceder. Es que esa es la única manera en que nos acercamos a Dios. Cuando los problemas probablemente no se resuelven cuando yo quiero, y yo quisiera que todo fuera instantáneo, ¿verdad? Como la sopa Maruchan, la metemos al micro y en cuestión de minutos ya tenemos la comida lista. No sucede así. Entonces, hermanos, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar a Dios. Los momentos en que no nos sentimos con deseos de orar son los momentos cuando más debemos hacerlo. ¿Y qué dicen los demás? ¿Es verdad? Amén, gloria a Dios, claro que sí.
Cuando tengas ganas de leer tu Biblia, es como el ejemplo que ya les había dicho de este hermano que me contaba, ¿verdad? Dice, es que cuando no quiero leer la Biblia, cuando tengo ganas de leer la Biblia, dice, leo 15 capítulos, pero cuando no tengo ganas de leer la Biblia, dice, leo 30 capítulos. A ver, ¿cómo está eso de que cuando tienes ganas lees menos y cuando no tienes ganas lees más? Sí, porque de esa manera le obligo al cuerpo y le digo, ¿sabes qué? Cuerpo flojo, cansado, para que aprendas y mejor lo hagas con ganas para la próxima. Así de que cuando tengo ganas leo 15 y si no tengo ganas leo 30, para que siempre lo hagas con ganas, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de la oración. ¿Cuánto tiempo oras? Entonces es necesario incrementar estos tiempos de oración. Puede ser difícil continuar hablando, orando, cuando pareciera que Dios está callado en respuesta a nuestras oraciones o cuando simplemente nos sentimos desconectados. En contraste con nuestra historia y como muchas madres en la actualidad, Ana vivió anhelando tener un hijo y al tenerlo con ella, en gratitud dedicó ese hijo al Señor. Ella vio hecho realidad en su vida esa bendición de poder ser madre. Entonces yo te quiero decir en este momento con firmeza y convicción, Dios siempre cumple lo que promete. Nunca lo olvides, recuérdalo siempre. ¿Cómo darle valor a mis palabras? En tercer lugar, al recordar mi compromiso. ¿Debo pedir disculpas? Perdón por no haber traído la canasta, pero el próximo domingo, y después ya no me creen, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que recordar ese compromiso para no olvidarlo, ¿sí? Tenemos que recordar ese compromiso para no olvidarlo. ¿Cuándo? Diario, todos los días. No olvidarlo. Versículo 24. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora, yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Como otros, al ver que el hombre de fe, la persona de fe cumple lo que promete, también agradan a Dios, obedecen a Dios, se postran delante de Dios. Es lo que hace Elí en este momento, por lo que Ana acaba de mostrarle. Yo creo que Elí no se olvidó de Ana. ¿Recuerdan cómo le dijo? Él creyó que ella estaba borracha, así como... Y ella le dice, no, espérate, no está pasando eso. ¿Cómo olvidar esto, verdad? Pero Ana dice, ¿sabes qué? Yo en ese momento me encontraba de esta manera, te compartí mi necesidad, te compartí mi petición delante de Dios y ahora aquí está lo que yo le prometí al Señor. Toda persona, hombre o mujer de fe, cumple lo que promete. Definitivamente. Cumplir con lo prometido es beneficioso para nuestras relaciones. Cada vez que hacemos lo que decimos que vamos a hacer, ganamos en credibilidad, confianza, y de esta manera las demás personas nos ven como personas fieles, leales, responsables. Pero eres tú quien le concede valor a tus palabras. Entonces, la invitación es, dale el valor a tus palabras. Pero no solo eso, hermanos, a mí me llama mucho la atención que Ana no fue
conformista, o cómo podríamos decir, no llegó y dijo, bueno, aquí está mi hijo y ya. Dice que ella, aparte de llevar su ofrenda, que en este caso es una ofrenda, ofrendó a su hijo, también llevó un becerro o un novillo, dice nuestra versión. Aparte del becerro, llevó harina. Aparte de la harina, llevó vino. Todo esto para presentarlo delante de Dios. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, cómo verdaderamente cuando alguien tiene gratitud delante de Dios y no se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por él, va a hacer este tipo de acciones? Pero sí es triste recordar, ¿verdad?, que es muy fácil que yo me olvide de lo que le he prometido a Dios. Y es difícil poder aceptarlo cuando de pronto pues nos enteramos, sabemos, ¿verdad?, de los compromisos que hacemos o que algunos hacen. Es cierto, yo les dije, compartan su petición con alguien que verdaderamente les va a apoyar, les va a ayudar a orar, a pedir juntos delante de Dios. Pero es bonito que cuando ya Dios cumplió eso que tú le pediste, le compartas a esa misma persona, a la iglesia, al pastor con quien tú hayas hablado, y le digas, ¿sabes qué? Dios ya cumplió esa petición que yo le pedí, y ahora en gratitud yo voy a cumplir aquello a lo cual yo me comprometí. Pero ¿qué creen? Muchas veces ya no hay segunda plática, porque ya Dios ya cumplió lo que yo le pedí, y yo como que pues ya no me acuerdo, se me olvidó, ya pasó mucho tiempo, o como alguien me dijo, pastor, es que tengo muchas deudas. Bueno, o sea, no, nadie les pide cuentas, ¿verdad? A ver, ya cumpliste, no cumpliste. Podemos invitarles, ¿verdad?, a que cumplan su palabra, porque el beneficiado mayor es aquella persona que está cumpliendo. Pero definitivamente a nadie se lo obliga. Mi responsabilidad es recordar ese compromiso hecho por Dios, hecho por mí, perdón, porque Dios sí cumple lo que promete. Ana, aparte de llevar a su hijo, lleva más ofrendas y se presenta delante de Elí y le dice, Dios ha cumplido su promesa, me ha concedido lo que le pedí, yo no me he olvidado de mi compromiso, aquí está lo que le prometí al Señor. Y nuevamente, para reflexionar, hermanos, ¿de qué manera tú estás recordando el compromiso que le hiciste a Dios? ¿Hay compromiso hecho a Dios, hermanos? ¿De qué manera estás recordando ese compromiso que le hiciste a Dios? ¿Dónde está tu compromiso hacia Dios? ¿Está todavía en la mente? ¿Lo tenemos presente en el corazón? ¿O ya está en el cesto de la basura? ¿Dónde está tu compromiso con el Señor? ¿Ya cumpliste con tu parte? La semana pasada dijimos, disfruta y ve cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios cumple lo que tú le pediste. Pero ahora, ¿dónde está lo que le prometiste al Señor? ¿Ya cumpliste con tu parte? Cuando oramos, hermanos, muchas veces por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por algún momento difícil, como seres humanos, yo lo he vivido, lo he experimentado, quizá nos sintamos impulsados a prometerle a Dios que vamos a luchar por ser más fieles, por ser más activos dentro de la obra, por ahora sí darle a Dios lo que le corresponde, por ahora sí cumplir con mi compromiso como miembro de la iglesia.
y nos sentimos tentados, ¿verdad? Dios, ayúdame, estoy sufriendo, estoy pasándola muy mal. Entonces, si tú me concedes esto, yo prometo que ahora sí me voy a levantar temprano para llegar a tiempo al culto, que ahora sí voy a apartar el diezmo, que ahora sí voy a servir en lo que me pidan, que ahora sí voy a hacer esto. ¿Qué le hemos prometido a Dios? Ahora sí, ya no me voy a enojar. Ahora sí, voy a esforzarme por leer más la Biblia. Hacer una promesa a Dios es decirle que Él haga algo por mí. A cambio, yo también le prometo dar algo de mí, en gratitud a la respuesta de Dios. Lo que esto quiere decir es que cuando yo hago una promesa, estoy obligado a cumplir, y más si Dios ya cumplió su parte del trato. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad? Dios, prometo portarme bien, te prometo vivir en santidad, te prometo servirte, te prometo congregarme, ser puntual, ser fiel con mis diezmos, te prometo, te prometo, te prometo y te prometo. ¿Cuántas palabras habladas? ¿Cuántos pactos no cumplidos o cuántas promesas incumplidas? Yo creo, hermanos, que si recordamos y en verdad reconozco que necesito poner en práctica esto, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir y nosotros podremos ser de bendición. Si nosotros somos bendecidos, pero no bendecimos, entonces yo creo que nos estamos olvidando de lo que le hemos prometido a Dios. ¿Cómo dar valor a mis palabras? Ayúdenme a recordar, por favor. Número 1. A ver, les voy a decir como Benjamín. A ver, hermanos, vamos a leer bien, hay que leer bien. ¿Cómo vamos a darle valor a nuestras palabras? 1. Ya ven que se escucha muy diferente. Eso es, con ganas, con energía. Tenemos que guardarlo en nuestras vidas. En segundo lugar, dijimos, al recordar que Dios siempre cumple. Nadie puede decir lo contrario, definitivamente. Nadie puede decir lo contrario. Y nosotros, los embajadores del Rey, los enviados de Dios, los llamados por Dios, hermanos, me refiero a toda la iglesia, somos llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos los responsables y los encargados de decirle al mundo que Dios cumple lo que promete. En tercer lugar, al recordar mi compromiso. ¿Cuántos estamos dispuestos a retomar el día de hoy eso que ya habíamos olvidado? Ya escuché como 3 amén nada más. ¿Cuántos estamos dispuestos a retomar eso que ya habíamos olvidado? Amén. Mis hermanos, de verdad, que nuestra oración sea pedirle a Dios que nos ayude. Pídele a Dios que te ayude, como dijo el Caná, que Dios te ayude a cumplir eso que tú has prometido. Porque al no cumplir algo que hemos prometido, hermanos, nos convierte en mentirosos. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Concedamos valor a nuestras palabras, hermanos, y cumplamos nuestros compromisos delante de Dios. Acompáñame a orar. Habla con Dios. Retoma tu compromiso con Dios. El mayor beneficiado siempre vas a ser tú. Te conviene, nos conviene. Ponte de pie, por favor, y oremos. Vengamos delante de Dios reconociendo que le hemos fallado. Bendito Dios, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu promesa. Gracias, bendito Dios, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo.
El día de hoy sabemos que tú estás presente, sentimos tu presencia, bendito Dios, y por eso te agradecemos, por eso alabamos y bendecimos tu nombre. El día de hoy, Padre Santo, yo reconozco que te he fallado muchas veces. Reconozco, bendito Dios, que muchas veces no he cumplido lo que he dicho y por lo cual te pido perdón. Perdóname, bendito Dios, porque de esta manera he dañado probablemente a mucha gente. He dañado a personas que confiaron en mí y que no pudieron ver hecho realidad ese compromiso que yo hice. Perdóname, bendito Dios. Y te ruego que me ayudes a reconocer todas esas veces que yo te he fallado, porque es necesario que yo te pida perdón. Ayúdame a cumplir eso que una vez dije que iba a hacer. Escucha la voz de tus hijos, Padre Santo. Escucha a tu pueblo. Esta es tu iglesia, Padre Santo. Somos tu pueblo. Tú nos compraste. Y tú has cumplido cada palabra que has dicho. Gracias, porque esto es bendición en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, Padre Santo, reconocemos y venimos delante de ti para suplicarte, ayúdanos. Lo necesitamos. Y todo tu pueblo unido en este momento te dice, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares.